Y para hablarnos de ese tema en particular, es un gusto tener esta mañana en el estudio la visita de Teresa de Miguel, periodista del Periódico Español. Bienvenida, Teresa. Hola, un gusto buenos tenerte días. aquí. Muchas gracias. Y también de perdón, se me fue tu apellido, Héctor. Guerrero. Héctor Guerrero, es que me movieron acá. Héctor Guerrero, fotógrafo y también periodista del País. Ambos han realizado un espléndido reportaje en donde nos cuentan cómo esta obra está afectando todo el entorno ecológico, y no solo eso, también hasta la zona de Teotihuacán está afectando esta obra del aeropuerto. ¿Cómo llegaron a esto? ¿Qué es lo que encuentran en su reportaje, Teresa, Héctor? Bueno, pues empezamos un poco queriendo hacer una especie de radiografía, ¿no?, de cuáles son las diferentes afectaciones que está teniendo esta construcción, porque en un primer momento, cuando se anuncia la obra del aeropuerto, se habla de un aeropuerto muy sustentable, un aeropuerto de los más verdes del mundo. Así se vende, de hecho, ¿no? Así se vende, ¿no? Y es verdad que el edificio terminal cuenta con esta certificación LEED, que significa que tiene un estándar internacional de diseño sustentable. Que va a usar poca energía, bueno. Exactamente, pero creo que algo importante es que el lugar en el que se elige tener o localizar ese aeropuerto es un lugar que para la ciudad ha sido históricamente muy importante. Era el antiguo lago de Texcoco, una zona, pues obviamente que a pesar de que se drenó el lago, pues todavía es un terreno, digamos, pantanoso y demás. Entonces la necesidad de construir el aeropuerto lleva a elegir ese lugar, pero es un lugar en el cual el terreno es complicado, ¿no? Y eso lleva a todas estas afectaciones colaterales, porque cualquier obra, pues por más faraónica que sea, se puede realizar. El problema es al costo de qué, ¿no? Claro. Entonces, bueno, una parte importante es la de las minas a cielo abierto, ¿no?, que se construyen para extraer material y llevarlo a la construcción del aeropuerto, ¿no? Y ustedes documentan muy bien esto, Héctor. Ya se habían denunciado, ya las comunidades aledañas habían denunciado este saqueo de recursos que están realizando, esta apertura de minas en todos lados, que están dejando pues un paisaje incluso afectado, ¿no?, en esta zona. Pues sí, como bien dices, además el tema no es nuevo, ¿no? Tiene desde el año 2002, desde que el entonces presidente Vicente Fox lo puso sobre la mesa, Sí. Y que a partir de ahí se han venido gestando todas estas modificaciones a los reglamentos, se han gestado las compras de terreno, las asambleas, en fin. A mí me parece un tema muy importante la parte ambiental. En las últimas horas pues nos han cuestionado mucho en redes si el aeropuerto se va a hacer o no se va a hacer, o si esto es un factor determinante. Yo creo que más allá de que se haga o no se haga el aeropuerto, es muy importante que los mexicanos tengan una memoria, y que creo que eso es algo que no tenemos, y por eso se siguen ocasionando este tipo de cosas. Entonces, a mí, parte importante de lo que hace este reportaje, si el aeropuerto se hace o cualquier obra, es importante que la gente sepa que tuvo un costo, más allá del económico, Claro. que se paga con pesos y centavos, y que además está muy alejado de la sociedad, porque se hablan de sumas estratosféricas, millones, las cúpulas empresariales, el gobierno, y la sociedad se siente alejada de esa parte, ¿no? Porque es algo que no nos corresponde hablar de esas cantidades. Claro. Pero que pues la próxima vez que la gente despegue en un avión de ese aeropuerto sepa que eso tuvo un costo, y que el aeropuerto impactó y generó una gran afectación. O sea que es un costo que se van a pagar, y que se va a pagar todos los mexicanos, más allá del económico. O sea que para que ese aeropuerto exista, se devastaron cerros, se desplazó comunidades, se secó un lago. O sea que sepa que hay un costo fuerte. Esa parte es muy importante, la que tocas del lago, porque hablan del lago Nabor Carrillo, que fue, yo recuerdo mucho allá por los años 80, un orgullo de México a nivel internacional, un modelo incluso de rescate ecológico, se presumía así, porque además lo era, ¿no? Se logró reconstruir o volver a hacer que este lago tuviera vida, ¿no? Volvieran las aves migratorias. Y nos dicen ustedes ahora en su reportaje, Teresa, este lago se está desecando, lo están desecando intencionalmente. Sí, efectivamente, como podemos ver en imágenes aéreas tomadas con dron en este lago, en el lago Nabor Carrillo, prácticamente la mitad del lago se puede observar que está prácticamente seco, con maquinaria están drenando ese agua, ¿no? Como bien decías, el lago Nabor Carrillo se crea en los años 80 como parte de un plan de restauración hidrológica de toda la zona del Además tuvo un sentido, porque
porque era una zona de tolvaneras que llegaban a la Ciudad de México y para evitar esas tolvaneras rehabilitaron lo que era el lago. Exactamente, entonces en el momento es un símbolo de recuperación ecológica. Como bien nos cuenta Fernando Córdoba, un científico de la UNAM, él nos cuenta que en ese momento es un verdadero éxito, porque además se convierte en el principal atractor de aves migratorias del centro del país. Son aves que vienen de Estados Unidos, de Canadá, y que vienen a este lago y a anidar allí. Es un gran refugio. Entonces, ¿qué pasa? Que en ningún momento, cuando se hace el anuncio del aeropuerto o cuando se publica la manifestación de impacto ambiental del mismo, se nos anuncia que este lago va a ser secado. Es hasta ya con un avance de obra de probablemente el 10% que lo anuncia la Comisión Nacional del Agua y dice, bueno, no va a ser un lago permanente, va a ser una laguna de regulación. ¿Qué significa eso? Que en vez de tener agua durante todo el año, va a estar prácticamente seco durante la mayor parte del año y solo en temporada de lluvias se va a transferir agua allí para evitar que se inunde el aeropuerto. ¿Y qué va a pasar con las aves? Todas estas aves que decías, pues ya están acostumbradas a llegar ahí. Bueno, lo estuvieron desde hace miles de años, pero volvieron después de la rehabilitación. ¿Qué pasa con esos? No solo las aves, sino a mí me parece que si nos vamos un poco a la historia de los megaproyectos en México y en general en América Latina, y si hacemos un poco de historia ahí, te darás cuenta que los proyectos van avanzando poco a poco, pero lo que van haciendo es que van depredando las zonas. Entonces, a mí, pues, como comentaba Teresa, en un principio no se habló nada del lago, ahora ya se habla del lago y ahora se dice que va a ser un vaso de regulación. Pero si uno analiza la zona, se dará cuenta que es un montón de terrenos enfrente del aeropuerto y que el aeropuerto en sí mismo va a generar y va a necesitar esta densidad de comercios, hoteles, estacionamientos. Todo. Está planeada, de hecho, una ciudad, una megaciudad alrededor. Y a mí, pensando un poco más a largo plazo y haciendo historia, o sea, basándome en la historia de los megaproyectos en México, pues uno se cuestiona y se pregunta qué pasará con esta laguna de regulación que está enfrente del aeropuerto y si no será una tentación enorme para todos los desarrolladores tener todas estas tierras frente al aeropuerto y que vayan a respetar una laguna de regulación. Y aparte tendríamos que tener la voz de los expertos en aeronáutica. Sé que hay muchos aeropuertos alrededor del mundo que tienen el problema de las aves, pero hacen algo para controlarlo, no para atraer aves cerca de un aeropuerto, porque se contrapone contra las medidas de seguridad. ¿Qué tipo de aves podemos encontrar? ¿Hay especies en peligro de extinción? Sí, bueno, de hecho hay varias especies de aves que están enlistadas por parte de México como aves en peligro de extinción y que deberían conllevar una protección. Lo que se está realizando es precisamente lo contrario, ¿no? En lugar de protegerlas se está destruyendo su hábitat. ¿Podemos hablar de un ecocidio? Bueno, ¿se le puede llamar así a la afectación que ustedes documentan en este reportaje? Pues mira, habría que tener las reglas muy claras de lo que es un ecocidio, tendríamos que tener los números y los datos. Nosotros lo que queríamos realmente mostrar es que esta afectación, si ustedes observan cómo está estructurado el reportaje, tiene desde una afectación plural y a una afectación local en la zona hasta la historia particular de una persona. O sea, cómo está afectando a los habitantes de esa región. Y a los habitantes de la Ciudad de México. De la Ciudad de México también. Hay algo muy particular que también documentan Teresa y Héctor, que me parece lo más novedoso de su reportaje, que es la afectación a la ciudad de Teotihuacán, a esta ciudad milenaria. Lo titularon ustedes La destrucción de un paisaje milenario, ¿no? Es una de las, me parece, decía yo, las más novedosas, pero también hablan, por ejemplo, lo que ya comentábamos, el exilio de las aves, vivir en el abismo, vivir en la carretera. Por ejemplo, vivir en la carretera es una historia muy interesante que cuentan. Bueno, Vivir en la carretera es una historia sobre la casa de esta familia de Nieves en San Salvador Atenco, en donde una de las autopistas que va a conectar con el nuevo aeropuerto pasa directamente en el camino de su casa. Sin embargo, esta familia, Nieves, ha decidido no moverse de allí. Ella lo que afirma es que nunca le avisaron de que esa autopista iba a pasar por allí, que se enteró el día en el que llegó la maquinaria prácticamente a tocar a la puerta de su casa y que ella no tiene más otro lugar a donde irse, ¿no? Entonces, bueno, la casa ha quedado prácticamente embutida, ¿no?, entre la carretera. Sus nuevos vecinos son carretera por un lado y carretera por otro. Y pues de lo que hablan es mucho de cómo era aquello una comunidad tranquila, una comunidad en la cual pastaba sus borregos, cultivos, cosechaban ¿no? maíz, ella narra cómo hay cultivos productivos, alcachofas, verdolaga, de todo.
Y de repente pues su vida cambia radicalmente, ¿no? Pasa una carretera por allí y le piden que por favor se mueva hacia atrás, ¿no? Porque son terrenos ejidales que fueron vendidos, pero ella no había sido informada, ¿no? Entonces, bueno, ella lo que dice es que va a resistir hasta el día que lleguen a expropiarla, ¿no? Y bueno, vivir en el abismo es la otra parte que hablan, donde hablan de estos pues auténticos agujeros que se están generando al extraer los materiales, ¿no? Sí, eso es en Tezoyuca, en una zona que se conoce como La Nacional. Y los vecinos prácticamente quedaron viviendo ahí al fondo, en el límite de un precipicio. Obviamente sus casas tendrán una gran afectación. Y ellos, denuncian que nadie les avisó nada. O sea, simplemente la mina empezó a ser una mina pequeña, que empezó a tener una extracción masiva. Y hay una frase de Juan Pablo Murillo, Juan Pablo Murillo, que es un habitante de esta zona y que se ha dado a la tarea de ir documentando de una forma extraordinaria él, y con el que pudimos platicar, y él nos comentaba una frase que a mí me dejó marcado durante el reportaje. Él dice, es que nos vieron como un banco de materiales a las comunidades aledañas, y me parece que realmente describe muy bien, fue lo que hicieron. Y entonces vuelvo a hacer hincapié en esta parte que les comentaba, que es importante que la sociedad tenga una memoria de todo esto, o sea, que no se olvide, y que la sociedad, cuando haces periodismo ambiental, algo muy importante es generar esa conciencia. O sea, no se puede querer lo que no se conoce. Entonces, muchos habitantes de la Ciudad de México quizá no vean tan grave la afectación porque probablemente no conozcan esa zona. Pero si uno va a recorrer esa zona, se darán cuenta que era una zona realmente hermosa, muy privilegiada, con bosques, con fauna endémica, una cosa realmente importante, y es una tristeza que lo hayan destruido de esta manera. Juan Pablo recopila el número de minas que hay en Tepetlaostoc, en esa comunidad en el Estado de México, una comunidad de 30.000 personas, y él ha contado 60 minas a cielo abierto. O sea, en 2015 él contaba que había unas 4 o 5 minas abiertas en esa zona, y de 2015 a 2018 pasan a 60. Entonces, cuando recorrimos aquel lugar junto a él, es bastante impresionante, porque mires donde mires hay una mina. Hay una mina, que además muchas de ellas ni siquiera tienen los permisos adecuados, no hay un estudio de impacto ambiental, no actúa la Profepa, no actúa la Semarnat. Es un tema que parece muy anárquico en aras. A ver, aquí entra esto, porque en las redes sociales, como dices tú, se desatan debates. Desde que López Obrador puso esto a debate, yo veo una polémica sobre quienes dicen, es que los que se oponen al aeropuerto tratan de impedir el progreso o están en contra de las inversiones para el país. ¿Cuál es el sentido que ustedes quisieron buscar al exponer esto tan clara y abiertamente? Eso es muy importante, porque siempre cuando se habla de la materia ambiental, siempre dicen, es que quieren frenar el progreso, es que un bosque no nos da nada, es que para qué quieren las tierras ahí abandonadas cuando necesitamos. O sea, si bien es cierto que un megaproyecto como el aeropuerto, o otro, pero en este caso particularmente el aeropuerto, va a detonar y va a generar una economía va a haber creciente, va a haber empleos, va a haber hoteles, va a haber todas estas cosas que van a tardar en llegar a esas comunidades, también tiene un costo, y entonces también va a generar desplazamiento de familias, desplazamiento de comunidades enteras, que si nos ponemos a analizarlo más profundamente, y que además esto nunca se hace esta conexión, decir, estas personas que se van a ver desplazadas de sus tierras, ¿qué van a hacer? ¿A dónde van a ir? Entonces probablemente nos genere migración, probablemente nos genere crimen organizado, probablemente nos genere zonas conurbadas de pobreza en las grandes ciudades, que esos son los grandes problemas de México. Y entonces no se hace esta relación pero tienen su origen en un problema ambiental. Entonces no se trata de frenar el progreso o de decir es costo-progreso o costo-beneficio, sino que las cosas se hagan con una mejor planificación. O sea, y transparencia. Porque lo que no puede ser es que no se hable de esto, se informe, que no se informe, nos vayamos enterando sobre la marcha de lo que están haciendo. Y o sea, es bastante impresionante ver como al 15% de la construcción de la obra tenemos ya estas imágenes. O sea, necesitamos sacar a la luz. Necesitamos sacar a la luz esto, porque si el público, las autoridades no nos están diciendo
cuáles son las afectaciones que está teniendo este tipo de obra, cuál va a ser la afectación al 50%, al 60%. Entonces yo creo que para nosotros lo importante es decir, esto está ahí y las autoridades tienen que hacerse responsables de esto y tienen que mitigar los impactos de cualquier obra de infraestructura. Nosotros no queremos decir el aeropuerto debe construirse aquí o allá, o es mejor o peor. No, algo que es evidente es que la Ciudad de México necesita de un nuevo aeropuerto sí, o ampliarlo, o como lo queramos ver, ¿no? Pero desde luego lo que no podemos hacer es decir que sea a costa de cualquier cosa, ¿no? Cualquier precio. A cualquier precio, porque además, ahí es cuando... Hay otra manera de hacer las cosas distintas a como las están haciendo, sí, ¿no? Lo que dicen ustedes, más transparente, cuidando más el entorno y un poco de esta soberbia que a veces caracteriza a los megaproyectos, ¿no? Por ejemplo, a los arqueólogos nunca se les consultó. O sea, al pueblo, a la gente que vive ahí no se les consulta, simplemente un día se enteran de que ya les secaron un lago o de que ya viven ya les tiraron un cerro del fondo. Y esto que dice el arqueólogo es totalmente cierto y lo sabemos los mexicanos. Los centros ceremoniales como la ciudad de Teotihuacán estaban planeados para integrarse a su entorno, ¿no? Bueno, hay una cita de Rafael que también me impactó mucho. Él dice, este paisaje tenía 2000 años sin recibir ninguna modificación. Entonces, 2000 años es una barbaridad, y que ahora se esté destruyendo de esta forma sin una consulta previa. O sea, lo que creo es que muchos de las personas, de ingenieros, de la infraestructura que están al frente de estos proyectos ignoran estas cosas, ¿no? Y quizá, bueno, no tendrían por qué saberlo. Entonces, habría que generar estos diálogos, ¿no? Claro. Hablar con los expertos del INAH, decirles, oigan, vamos a empezar aquí a darle, a construir, cómo hacemos para no generar una afectación sustancial y sobre todo irreparable para el futuro. Sí, porque además no creo que sea la única zona donde haya estos materiales, ¿no? Vaya, lo que hicieron fue recurrir a lo más fácil, a lo que tenían en la mano, seguramente pensando en ahorrar costos, ¿no? Efectivamente, lo que están haciendo es lo más cercano, y además no se toman en cuenta que, por ejemplo, como nos contaba Juan Pablo Murillo en Tepetlaustok, que a lo mejor en un mismo cerro hay una mina en la parte de arriba y otra mina en la parte de abajo, cuando los reglamentos pues van a decir que tiene que haber una cierta distancia entre una mina y otra y demás, pero lo que se ha hecho es ver cada mina como específicamente, ¿no? No se ha visto de manera integral cómo está impactando cuando pones 60 minas en una misma comunidad, ¿no? Claro, además violentando leyes, violentando reglamentos que existen para proteger ese tipo de usos de suelo. Pues la verdad es que es un espléndido reportaje. ¿Dónde puede la gente verlo? ¿Dónde puede consultarlo? Y bueno, tomar conciencia de esto que tú dices, a lo que ustedes apelan es a que quede claro el costo que tenemos que estamos pagando, que pagaríamos si sigue adelante la obra del aeropuerto. Todavía no se decide eso, se decidirá mañana, según ha dicho el equipo de López Obrador, pero bueno, pues si esto se va adelante hay un enorme costo y habrá que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Sí, sobre todo eso, que la gente tome mucha conciencia de lo que nos cuestan las cosas y lo que perdemos, para que al menos se valoren más, ¿no? Y que haya una memoria, que si se vuelve a hacer un aeropuerto en México, esto sirva como un ejemplo y que se aprenda de todos los errores que se cometieron en para que no se vuelva a repetir. ¿Dónde puede la gente consultar el reportaje, Teresa? En la web del País, en la edición América, El País, sí, y ahí está el especial en el cual pueden ir viendo cada una de las historias, viendo cada uno de los videos y también los textos que están acompañados. Que son además bastante claras y bastante contundentes, como esta pieza que usted vio, está en las otras, en donde se habla del tema de las aves, del tema de las afectaciones por las minas, hasta el tema de las afectaciones a la gente que vive en esta zona. Pues les agradecemos mucho, felicidades a los dos por este gran reportaje. Muchísimas y vamos a estar muy atentos a lo que se decida y los estaremos, por supuesto, buscando una vez que sepamos mañana qué es lo que sucede con esta obra.